Y a continuación invito a la doctora Fabiola Pasos Pérez, también médico nefrólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, muy diestra la doctora en la especialidad, formadora actualmente de nuevos nefrólogos, muy entusiasta en la enseñanza, es miembro de la Academia Nacional de Investigadores, una excelente persona además. Nos hablará sobre los fármacos nefroprotectores. Doctora Fabiola Pasos, bienvenida. Bueno, pues buenos días, gracias por su presencia. Yo les voy a hablar de fármacos nefroprotectores. Realmente pues esta plática va muy acorde al Día Mundial del Riñón que se le festejó el día de ayer, con el lema promover el acceso equitativo a la atención y a la práctica óptima de la medicación, que es precisamente el tema que vamos a ver. Vamos a ver que los fármacos nefroprotectores pues son fármacos utilizados para una prevención de manera secundaria en los pacientes que ya tienen diagnóstico de enfermedad renal crónica. Bueno, como podemos ver en la gráfica, pues la enfermedad renal crónica es una de las causas principales de mortalidad y hemos visto que esta mortalidad se ha incrementado a través de los años. Vemos la tendencia a partir del año del 1990 al 2017, un incremento en la mortalidad de hasta 41.5%. Y se proyecta que para el año 2040, pues la enfermedad renal crónica va a ser la quinta causa de mortalidad a nivel mundial. Pero ¿qué está pasando? Actualmente tenemos tratamientos que son aceptados y altamente efectivos para prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica y además disminuyen el riesgo cardiovascular. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, se ha detectado y lamentablemente pues que la enfermedad renal crónica a la fecha de hoy sigue siendo subdiagnosticada. Recordemos que hay grupos de riesgo que sí realizamos tamizaje, el grupo clásico, los pacientes diabéticos, hipertensos, pero no olvidamos que hay otros grupos de tamizaje, grupos de riesgo a los cuales debemos hacer tamizaje, como son los pacientes que tienen exposiciones ambientales, los pacientes obesos, como ya lo comentó el doctor Romero, pacientes que están expuestos de manera constante a nefrotoxinas, como los pacientes oncológicos, las pacientes con lupus, los pacientes que viven con VIH, pacientes que tuvieron el antecedente de preeclampsia, de lesión renal aguda, pues entre otros. Si se dan cuenta, pues son un grupo importante de riesgo a los cuales no se les realiza tamizaje. El tamizaje, como ya lo vimos en la plática previa, pues incluye la detección de la albuminuria, ya sea por recolección de orina de 24 horas o lo que usted utiliza actualmente, que es el índice albuminuria-creatinuria. La estimación de la tasa de filtrado glomerular con los marcadores que, si bien cierto tienen sus limitaciones, son los que contamos actualmente, que son la creatinina sérica y la cistatina C. Recordemos que pues, la disminución del filtrado glomerular podemos detectarlo ya en estadios avanzados de la enfermedad renal crónica y el paciente puede preservar tasas de filtrado glomerular sin que detectemos que ya tenía un daño renal. Entonces aquí nos ayuda la albuminuria, el cual puede ser el primer signo de enfermedad renal crónica sin que haya deterioro de la función renal. Actualmente se agrega para grupos de tamizaje determinar la causa de la enfermedad renal crónica, ya sea por biopsia renal o por marcadores genéticos, ya que todos estos tres componentes nos van a permitir determinar cuál va a ser la mejor opción de tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente. Y nos va a permitir clasificarlo. Como ya lo mostró el doctor Romero, esta tabla de calor en donde nos permite determinar dónde vamos a catalogar a nuestro paciente. Si ven en color pues, rojo y un rojo más intenso, vemos a los grupos de riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, donde se encuentran los pacientes que tienen una albuminuria de incremento moderado a severo y los pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular menor de 45 mililitros minuto. Además, estas tablas de calor no solamente nos permiten determinar qué pacientes son los que tienen riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, también nos permite saber qué pacientes son los que tienen riesgo de desarrollar lesión renal aguda, falla cardíaca, mortalidad cardiovascular, riesgo de fibrilación auricular, y eso también nos permite ver dentro de los fármacos nefroprotectores cuáles nos confieren además un beneficio cardiovascular sobre estos pacientes. Entonces, la intervención temprana, si bien es cierto en la enfermedad renal crónica puede frenar la progresión de esta enfermedad,
no quiere decir que una intervención tardía tampoco ayude a este grupo de pacientes. Podemos ver en este ejemplo un paciente de 70 años con una tasa de filtrado glomerular de 70 mililitros minuto. Si nosotros hacemos una intervención temprana, podemos incrementar o retrasar esta progresión de enfermedad renal terminal hasta 11 años. El mismo ejemplo, el mismo paciente de 70 años con un filtrado glomerular de 30 mililitros minuto, cuando hacemos nosotros ya la intervención de manera tardía, si bien es cierto, no alcanzamos esta sobrevida de 11 años, pero pues le damos 3 años al paciente libre de alguna terapia de reemplazo renal. Por lo tanto, entonces, estas intervenciones, ya sean tempranas o tardías, van a afectar qué tanto llega un paciente a enfermedad renal crónica o terminal o a requerir una terapia de reemplazo renal. Sabemos que las intervenciones, las básicas principales, como ya lo mencionó el doctor Romero en su plática, el ejercicio, la dieta que le demos al paciente, el control de los lípidos, el control de la glucosa, el control de la presión arterial, y aquí es donde entran pues, los fármacos nefroprotectores. Vamos a ver un poquito de la evidencia de los medicamentos que tenemos actualmente. Primero les voy a hablar de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si bien son medicamentos que se conocen desde la década pasada, siguen siendo parte de la piedra angular del tratamiento nefroprotector en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona pues juega un rol importante en la homeostasis renal. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona es una cascada hormonal multienzimática muy compleja que va a iniciar con la liberación de renina por células endoteliales modificadas de la arteriola eferente en el aparato yuxtaglomerular. Va a actuar sobre su sustrato, que es el angiotensinógeno, promoviendo la formación de angiotensina 1. Sobre esta va a actuar la enzima convertidora de angiotensina y como vamos a obtener como resultado a uno de los actores principales que tienen que ver con la progresión del daño renal, que es la angiotensina 2. Vamos a ver más adelante que esta misma angiotensina va a promover la producción de aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal. Pero vamos a ver de la angiotensina, ¿qué efectos hemodinámicos tiene a nivel glomerular? La angiotensina 2 va a promover la vasoconstricción a nivel postglomerular, es decir, a nivel de la arteriola eferente, incrementando la presión intraglomerular, produciendo una hipertensión intraglomerular y, como ya lo mencionaron en la práctica previa, esto hiperfiltración y a la larga esclerosis. Vamos a ver que esta sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona es un elemento común en todas las formas de enfermedad renal crónica. En cualquier glomerulopatía o etiología de enfermedad renal crónica vamos a ver que la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona es la principal causante de progresión de enfermedad renal crónica. Pero no solamente este sistema tiene efectos hemodinámicos. De manera crónica se ha visto que el sistema renina-angiotensina-aldosterona promueve la liberación de la cascada inflamatoria, de estrés oxidativo y de fibrinogénesis renal. Todas estas vías son patogénicas y tienen que ver con la progresión a enfermedad renal terminal. Entonces, todos estos efectos que tiene la angiotensina 2 a nivel tubular, a nivel mesangial, a nivel podocitario, en la fibrinogénesis, son vías importantes que se van a bloquear cuando nosotros utilicemos cualquier medicamento que bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿cómo podemos bloquear este sistema? Ya conocemos los medicamentos clásicos, ya sea bloqueando la enzima convertidora de angiotensina o ya sea bloqueando los receptores, el receptor de angiotensina de tipo 2. Vamos a obtener obviamente el efecto contrario que teníamos. Inicialmente teníamos una vasoconstricción de la arteriola eferente, ahora vamos a tener una vasodilatación de la arteriola eferente y con eso vamos a liberar este estrés que se sufre a nivel glomerular, disminuyendo la presión intraglomerular y los efectos deleterios que ya se mencionaron. Pero ¿con qué evidencia tenemos de que esto realmente ofrece beneficio en el paciente con enfermedad renal crónica? Ya desde los años 90, bueno, ya el doctor ya nos mostró estudios que se realizaron aquí en Centro Médico. Tenemos de los primeros estudios realizados con captopril, estudios por parte del grupo colaborativo, en donde este estudio fue realizado en pacientes diabéticos, en donde ellos demostraron que los pacientes que recibieron, el grupo que recibió captopril, disminuía hasta un 35% la probabilidad de progresión a enfermedad renal crónica y de duplicación de la creatinina cuando se comparaba con el grupo placebo. Otro estudio en el año 2000, el estudio renal, donde compararon los sartán igual versus un grupo placebo,
Encontraron que la probabilidad para enfermedad renal terminal se reducía en un 28% comparado con el grupo placebo, y lo mismo ocurría con la presencia de proteinuria, la cual se reducía en un 35% en los pacientes que fueron manejados del grupo con losartán. El estudio IDNT, donde se hizo una comparación de pacientes manejados con irbesartán, amlodipino y un grupo placebo. Este estudio fue interesante porque demostró que a pesar de que los pacientes, que todos los 3 grupos de pacientes tenían la presión arterial controlada, el efecto de irbesartán sobre la proteinuria y sobre la progresión de la enfermedad renal crónica se mantenía, demostrando de este modo que cualquier inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene efectos sobre la progresión y sobre la proteinuria independientemente del control de la presión arterial. Entonces, el descubrimiento de estos agentes fue uno de los avances médicos más importantes del siglo XX en el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Y desde ese tiempo hasta la fecha, hasta los últimos años, no existía ningún otro medicamento que tuviera estos efectos, como lo son los inhibidores de los ISGLT2, que vamos a ver más adelante. Todos estos estudios fueron realizados en población diabética. Después de esto se realizaron estudios en pacientes que no tenían diabetes, y se demostró de igual forma que tanto los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina como los ARA2 tenían el mismo efecto en progresión y en disminución de la proteinuria en población no diabética. Todo esto nos lleva a la recomendación de las guías CADIGO, las cuales estuvieron en revisión el año pasado y que acaban de ser publicadas esta semana. Entonces, la recomendación de las guías es iniciar cualquier inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes en estadios grado 1 o grado 4, ya sea con albuminuria moderadamente incrementada o severamente incrementada, sin diabetes. En los pacientes diabéticos, la misma recomendación, en pacientes con estadios grado 1 o grado 4, con proteinurias de moderado a severo incremento, y vienen varias recomendaciones. Se recomienda evitar la combinación de cualquier medicamento que inhiba el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya hay varios estudios que demuestran que la combinación, un IECA, un ARA, un inhibidor de renina, no confiere un evento adicional o no confiere una protección adicional en la progresión de la enfermedad renal crónica. Al contrario, se incrementa el riesgo de hipercalemia y de deterioro de la función renal. Por lo tanto, pues no está indicada combinar ninguno de estos medicamentos. Otro punto importante que no viene en la guía, pero que sí lo ponen como acotación, recordemos que todos estos estudios de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona se hicieron con las dosis máximas toleradas en estos pacientes. Por lo tanto, disminuir la dosis, por ejemplo, cuando tenemos hipercalemia o cuando hay deterioro de la función renal, elimina completamente el beneficio que le estamos dando al paciente con estos medicamentos. Bueno, voy a hablarles un poquito de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, que, bueno, y ustedes lo saben, pues son los medicamentos que están actualmente en boga, que confieren protección renal, evitan la progresión, disminuyen la proteinuria, pero aparte tienen otros efectos sobre el sistema inflamatorio, especies reactivas de oxígeno, sobre el ácido úrico, sobre el sodio, sobre la presión arterial y sobre la glucosa. Entonces, como ya lo mencionaban, pues en los pacientes diabéticos hay una filtración incrementada de sodio, de glucosa, la cual se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. Esta reabsorción incrementada de glucosa pues va de la mano con el sodio a través del cotransportador de tipo 2. ¿Qué es lo que va a pasar? De manera inicial hay un incremento en la cantidad de glucosa y de sodio dentro del túbulo contorneado proximal. Este incremento de estos componentes a nivel intracelular va a desencadenar la activación de cascadas inflamatorias y de especies reactivas de oxígeno que van a promover la fibrosis tubulointersticial. Otro efecto que pasa cuando hay un incremento en la reabsorción de sodio, obviamente pues va a haber una disminución en el envío distal de sodio, y esto se va a registrar a nivel del aparato yuxtaglomerular y se va a activar el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular. Se activa este sistema, hay una disminución en la producción de adenosina y entonces vamos a tener una vasodilatación en la arteriola aferente y por lo tanto incremento de la presión intraglomerular. Vamos a ver más adelante que tenemos pues dos mecanismos de daño importantes que incrementan la presión intraglomerular. La vasodilatación de la arteriola aferente, promovida precisamente por esta hiperglucemia,
la vasoconstricción de la arteriola eferente promovida por la hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo cual tenemos un incremento en la presión glomerular, la hipertensión intraglomerular y, como ya lo vimos a la larga, esclerosis glomerular. Entonces, estos medicamentos, voy a regresarme a la diapositiva, obviamente si estamos bloqueando la entrada de sodio y de glucosa en el túbulo contorneado proximal, vamos a disminuir estos efectos tóxicos a nivel de las células del túbulo contorneado proximal, vamos a promover que el sodio siga llegando a la parte distal y entonces pues esta vasodilatación de la arteriola eferente sea menor o disminuya. Entonces, ¿qué efectos tienen estos medicamentos a nivel glomerular? Como ya lo vimos, van a promover pues vasoconstricción de la arteriola aferente, van a tener también efectos sobre citocinas, factores de crecimiento, van a tener efecto protector sobre las células endoteliales glomerulares, van a tener también un efecto protector sobre las células mesangiales, van a impedir la proliferación mesangial, tienen ese efecto, van a disminuir la producción de especies reactivas de oxígeno, disminución de las cascadas de vía inflamatoria y por lo tanto van a disminuir la fibrosis a nivel glomerular. ¿Qué evidencia tenemos? Bueno, pues la evidencia es contundente, ya hay varios estudios, muchos estudios con todas estas glifosinas, el inicial que fue con canaglifosina, el estudio CANVAS, y de ahí vinieron todos los demás, DAPA-CKD, Empaquidni, que fue de los últimos, la mayoría realizados en población diabética, en donde se demuestra de manera contundente la reducción de la progresión de enfermedad renal crónica de un 35 hasta un 45% y de reducción de la proteinuria hasta en un 30%. Aquí voy a hacer una acotación, el estudio DAPA-CKD y el estudio Empaquidni sí incluyeron pacientes no diabéticos, de hecho Empaquidni incluyó el 58% de su población fueron pacientes que no tenían diabetes. Entonces con esto se demuestra que los inhibidores, los ISGLT2 pues, tienen un efecto en población, en pacientes con diabetes y sin diabetes. Ya hemos visto, bueno, ya se ha demostrado también el efecto en otro tipo de pacientes con glomerulopatías, por ejemplo la IgA, donde hubo un subgrupo de pacientes en el estudio de DAPA-CKD que tenían nefropatía por IgA y que de igual forma demostraron progresión de enfermedad renal terminal y disminución de la proteinuria. Ahorita se están corriendo estudios en otro tipo de enfermedades glomerulares como es la enfermedad renal poliquística, en pacientes con lupus, obviamente con pacientes que ya tienen cuadros remitidos de lupus, para demostrar la efectividad pues, en todo este grupo poblacional. Entonces, ya lo mencionábamos, los ISGLT2 y los inhibidores del RAS pues, tienen efectos aditivos en la reducción de la albuminuria por disminución de la presión intraglomerular. Los ISGLT2 van a propiciar la disminución de la vasodilatación o inclusive la constricción de la arteriola eferente. El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a propiciar la vasodilatación de la arteriola eferente, disminuyendo con esto la presión intraglomerular, la progresión de enfermedad renal terminal y la disminución de la proteinuria. Aquí lo podemos ver en este diagrama de árbol, como el efecto aditivo, el utilizar ISGLT2 aunado al bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues va a tener efectos a favor sobre la combinación de estos medicamentos. Y este diagrama está muy interesante, es muy esquemático de cómo estos dos medicamentos se van a complementar entre sí. De este lado vamos a tener que un paciente no tratado, un paciente que detectamos con enfermedad renal crónica con proteinuria, que no le damos tratamiento, pues puede haber una progresión de hasta 12 o una pérdida de función renal de hasta 12 mililitros por año, si no hacemos ninguna intervención. Si nosotros hacemos una intervención solamente con algún bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, podemos disminuir esta progresión hasta menos 4.6 mililitros por año, haciendo que el paciente llegue a enfermedad renal terminal hasta 10 años después. Pero ¿qué hacemos si nosotros agregamos un ISGLT2 a este tratamiento que le estamos dando al paciente?
La caída de la función renal va a ser de menos 1.85 mililitros minuto por año, y vamos a hacer que el paciente llegue hasta enfermedad renal terminal 25 años después de que nosotros hicimos una intervención temprana. De hecho, hay artículos publicados de proyección a 40 años de enfermedad renal, donde se ve que si todos los pacientes recibieran solamente estos 2 medicamentos, disminuiría la incidencia de enfermedad renal terminal a 40 años. Bueno, para resumir, ya se los comentaba, efectos nefroprotectores independientemente del efecto que tienen a nivel de la presión intraglomerular. Tienen efecto natriurético, obviamente por la inhibición de la resorción de sodio, por lo tanto también tienen un efecto, aunque es pobre, pero tienen efecto sobre la presión arterial. Tienen también efecto en disminuir la glucosa plasmática. De hecho, recordemos que estos medicamentos surgieron de manera inicial para el control de la glucosa. Disminuyen la demanda de oxígeno, que es lo que pasa cuando nosotros bloqueamos el transportador, el SGLT2, como ya no estamos moviendo sodio ni glucosa a nivel intracelular, va a disminuir el requerimiento de ATP en el transportador sodio-potasio 2-cloro. En el sodio-potasio, entonces vamos a disminuir la demanda de oxígeno. Se disminuye el estrés oxidativo. También se ha visto que algunos pacientes manejados pueden tener cierto efecto sobre el peso, disminuyen también, promueven la eliminación de ácido úrico a nivel de la orina. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos da la guía sobre estos medicamentos? Que todos los pacientes con tasa de filtrado glomerular mayor de 20, diabéticos, deben de recibir un ISGLT2 de manera mandatoria, sí o sí lo tienen que recibir. Los pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular mayor de 20 mililitros minuto con una relación albuminuria-creatinúria mayor de 200 miligramos deben de recibir estos medicamentos, inclusive sobre todo los pacientes que tienen algún componente cardiovascular, sobre todo insuficiencia cardíaca. Estos pacientes pueden recibir un ISGLT2 independientemente del grado de proteinuria. La sugerencia, nuevamente la recomendación, todos los pacientes que tengan una filtración glomerular entre 20 a 45 mililitros con un índice de albuminuria creatinúria menor de 200 se benefician del empleo de estos medicamentos. Como ya les comentaba, ninguno de ellos está recomendado para una prevención primaria. Todos deben de tienen la recomendación de tener cierto grado de albuminuria para poder prescribir estos medicamentos. Bueno, les voy a hablar por último de los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Son medicamentos nuevos. Recordemos que el estímulo del receptor de mineralocorticoides, si bien va a promover la retorsión de sodio y agua a nivel tubular distal, también tienen otros efectos. Estos receptores de mineralocorticoides no solo se encuentran a nivel renal, también tenemos receptores de mineralocorticoides en corazón, a nivel de la vasculatura, en el tracto gastrointestinal, en el tejido adiposo y en el sistema nervioso central. Entonces, la activación o la hiperactivación de estos receptores pueden tener efectos no solamente a nivel renal. ¿Qué otros efectos tienen el activar este receptor de mineralocorticoides? Por ejemplo, tenemos que tienen efectos a nivel de las células de músculo vascular, van a propiciar hialinosis, remodelación vascular. A nivel de los podocitos va a promover el desfacelamiento, el desprendimiento de los podocitos y glomerulosclerosis. Las células mesangiales van a promover la proliferación mesangial, esto también por acúmulo y estímulo del factor de crecimiento transformante beta. En las células endoteliales va a jugar un rol importante en la disfunción endotelial e incremento del coeficiente de cribado, y a nivel tubulointersticio también va a promover la fibrosis y la dilatación a nivel tubular. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros ya le dimos algún bloqueador del sistema renina-angiotensina, el bloqueo del RAS, ¿por qué sigue habiendo actividad de la aldosterona? Entonces, si bloqueamos acá y bloqueamos acá, ¿por qué sigue habiendo un estímulo de la aldosterona a nivel de estos receptores? Recordemos, y esto ya se conoce desde hace muchos años, un fenómeno que se llama el escape de la aldosterona, en donde a pesar de bloquear todas estas vías del sistema renina-angiotensina, tenemos la producción de angiotensina por vías que escapan de la vía clásica. Por ejemplo, la vía de la quimasa y de la catepsina G sigue promoviendo
que se generen niveles de angiotensina 2 y por lo tanto también liberación de la aldosterona. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como ya lo había mencionado, promueven el incremento de potasio sérico y este potasio sérico a su vez va a promover de manera directa la liberación de aldosterona a nivel de las glándulas suprarrenales. Además, la aldosterona no es el único que va a estimular estos receptores. Lamentablemente, también hay otras sustancias que pueden estimular el receptor de mineralocorticoides, como son el cortisol, la presencia de niveles elevados de glucosa y las especies reactivas de oxígeno. Entonces, no necesitamos tener aldosterona para que se activen estos receptores de mineralocorticoides. Los receptores de mineralocorticoides, también tienen efectos deletéreos independientemente de la reabsorción de sodio y de agua. Son similares a activación de las vías de especies reactivas de oxígeno y de la inflamación. ¿Con qué agonistas del receptor mineralocorticoides contamos actualmente? Los más viejitos, los más conocidos, teníamos los ARNI, que son de tipo esteroideo, que tienen muchos efectos colaterales, efectos secundarios, sobre todo de tipo endocrinológico, pero era con lo que contábamos. Actualmente, pues, los agonistas del receptor de mineralocorticoides de tipo no esteroideo, y son no esteroideos porque el esqueleto que comparten es similar a lo de los bloqueadores de canales de calcio, entonces con esto eliminamos el efecto que puedan tener a nivel endocrino. Van a tener la misma concentración a nivel renal y a nivel cardíaco, van a ser altamente selectivos y también tienen una elevada potencia, tienen una vida media baja de 2 a 3 horas, lo que nos permite pues poder optimizar la dosis de tratamiento que utilicemos en los pacientes. De manera rápida, el estudio Fidelio, que fue el primero que demostró que estos medicamentos tenían efectos sobre la albuminuria y sobre la progresión de la enfermedad renal crónica, estos estudios fueron hechos solamente en pacientes con diabetes. Entonces vemos la evidencia contundente a favor del uso de finerenona. Posteriormente viene un estudio hermano, que es el estudio Fígaro, que principalmente fue un estudio cuyo objetivo fue demostrar la disminución del riesgo cardiovascular, sin embargo también incluyó pacientes con enfermedad renal crónica, donde de igual forma se vio el efecto que tienen estos medicamentos sobre la progresión y sobre la albuminuria. A manera de resumen, el estudio Fidelity, el cual juntó los dos grupos de pacientes con enfermedad renal crónica del estudio Fidelio y del estudio Fígaro, en donde se ve nuevamente la reducción del riesgo de hasta un 23% en progresión de enfermedad renal crónica y en la disminución de la proteinuria. Entonces, esto nos lleva a la recomendación de la guía, donde nos dice que estos pacientes deben recibir este medicamento cuando tengan una tasa de filtrado glomerular mayor de 25. Evidencia en filtrados glomerulares menores no existe, y que tengan un nivel de albuminuria mayor de 30 miligramos por gramo. De ahí en fuera, estos medicamentos, más adelante voy a mostrar la tablita de resumen, no están indicados como tratamientos de primera línea. Como ya les comentaba, los estudios solo fueron hechos en pacientes con diabetes, no tenemos evidencia en ningún otro grupo poblacional de su efectividad y solo se ocupan cuando ya le dimos al paciente un ISGLT2 o un bloqueador de sistema renina-angiotensina y aún así tenemos proteinuria residual. Esa es su indicación. Y tienen su indicación muy precisa en falla cardíaca, en hiperaldosteronismo o en hipertensión refractaria. Nada más algunos puntos clave. No existe ningún estudio que avale el uso de espironolactona para disminuir la progresión. A veces lo llegamos a utilizar porque es el único medicamento que tenemos a la mano, pero en realidad no existe evidencia que nos diga que esos medicamentos van a disminuir la proteinuria o la progresión de enfermedad renal crónica. Solo tienen indicación en falla cardíaca e en hipertensión resistente. Como ya les mencionaba, solamente en población con diabetes y en aquellos pacientes que a pesar de darles ISGLT2 o un RASI, persisten con proteinuria residual. Fármacos con potencial efecto nefroprotector que hasta la fecha no se ha demostrado que puedan tenerlo, los agonistas del receptor GLP-1, si bien es cierto disminuyen la proteinuria y pueden tener efectos sobre la progresión, se ha visto que este efecto tiene que ver precisamente porque disminuyen la glucosa y porque disminuyen de peso al paciente, no por un efecto directo como los medicamentos que ya les mencionaba.
El bicarbonato de sodio para el control de la acidosis metabólica también sonaba muy prometedor. Recordemos que la acidosis metabólica pues activa vías de inflamación a través de la vía del complemento, conduce a daño túbulo intersticial y propicia pues el catabolismo proteico en los pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, de los pocos estudios que hay, son estudios pequeños, son pocos los estudios donde lo comparan con placebo, y en los que hay comparación con placebo pues vemos que no hay evidencia. No, el darle bicarbonato de sodio no disminuye la progresión de enfermedad renal crónica, pero eso no quiere decir que los pacientes tengan que estar con acidosis metabólica. De hecho, la guía nos recomienda que los pacientes que tengan un bicarbonato sérico menor de 18 milimoles por litro deben de recibir tratamiento con bicarbonato de sodio, precisamente para evitar los efectos deleterios que ya les comentaba. Otro grupo de fármacos que también fueron interesantes en su momento fueron los bloqueadores del canales de calcio no dihidropiridínicos, que cuando que tenían receptores estos medicamentos a nivel mensajean, a nivel podocitario, y que sí había ciertos estudios que demostraban que podían disminuir la proteinuria. Sin embargo, el efecto solo ha sido demostrado a nivel in vitro, en modelos en ratones, y ningún estudio ha podido demostrar que esos efectos disminuyan la proteinuria en pacientes con enfermedad renal crónica. Lo que les mostraba la guía, entonces, primera línea, va a aparecer ya siempre y para siempre los ISGLT2, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y como de segunda línea, el empleo de un bloqueador del receptor de mineralocorticoides. Entonces, como conclusiones de esta charla, pues sabemos que desde hace muchos años la inhibición del RAS-I con algún IECA o ARA2 ha sido la opción terapéutica que ofrecíamos a los pacientes. Y aún así sigue siendo la piedra angular a la fecha para la progresión de la enfermedad renal crónica. Los IGLT2 actualmente están arrasando con el mundo de la nefrología por los beneficios nefro, cardio y protectores que nos están proporcionando, y ya vimos, pues la intervención temprana siempre va a ser la mejor opción en el paciente con enfermedad renal crónica. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Fabiola Pasos Pérez. Muy interesante la pregunta, la presentación,